Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí. El entregar el primer sermón del año siempre como que constituye un desafío adicional, porque claramente hay un ciclo que ya se ha cumplido y comienza uno nuevo, ¿verdad? Entonces, por regla general, cuando comienza un nuevo año o un nuevo ciclo, nos deseamos cosas buenas, deseamos que hayan muchas oportunidades favorables, lo cual está muy bien, pero mientras tanto seguimos transitando. Es bueno, ¿no es cierto?, que consideremos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra luz y nuestro guía a nuestro caminar, y los que ya hemos vivido algunos años, de una u otra forma comprendemos la dinámica de la vida mientras estamos en el mundo. Hay momentos que son placenteros, hay momentos gozosos, pero también hay momentos difíciles, desafiantes, desconcertantes eventualmente. De eso se va construyendo la vida. En el fondo eso es la vida. Todo va a depender entonces de cómo nosotros veamos las cosas, cómo enfrentemos las circunstancias y en qué nos sostengamos para mantenernos firmes. Quizá la palabra que mejor define lo que me gustaría poder transmitir a cada persona que está escuchando, a cada hermano en Cristo, sea la palabra perseverancia. Porque por desgracia muchos se doblegan ante las circunstancias y quedan a medio camino en cuanto a su vida espiritual. Creo que debe haber un propósito deliberado a perseverar, a persistir por sobre lo que nos puede deparar este año que estamos comenzando. Como les decía, no necesito ser un profeta o un iluminado para saber que este año, así como van a estar presentes aquellos momentos favorables, también van a haber luchas. Y lo sé porque la Biblia habla de que habrán aflicciones en la vida. Lo sé porque a mis 50 y tantos años he aprendido de sobra que la vida consiste en estas cosas. Pero como les decía, es bueno considerar el soporte, es bueno considerar el afianzamiento para no deslizarnos. Y creo también que la Biblia tiene muchísimo para decirnos al respecto. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar un poquito sobre las luchas, sobre aquellos gigantes que se presentan permanentemente en nuestras vidas y tienden a debilitarnos emocional y espiritualmente. Dios quiera que por su palabra en esta mañana recibamos fortaleza. Voy a dar lectura a algunos versículos en esta oportunidad del capítulo 21, allí en segundo de Samuel, capítulo 21, voy a leer el versículo 5 primeramente. Dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Continúo en el verso 16, dice: Isbi-Benov, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Verso 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Verso 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos,
y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Bueno, comenzaré esta reflexión hablando un poquito de David. David, un hombre grande en todo el sentido de la palabra. Él fue grande en todo, como hombre de fe, como rey, como escritor, y aún en su caída fue grande por la forma en que se levantó. David vivió en una lucha permanente durante toda su vida. Cada vez que leemos acerca de él, siempre lo vemos luchando. En el campo, mientras cuidaba el rebaño de su padre con las fieras. En el valle de Ela, cuando el ejército de Israel se disponía a enfrentarse con los filisteos, lo vemos luchando. Lo vemos luchando contra el gigante Goliat. Es decir, David siempre tuvo luchas. En el palacio ante el rey Saúl, una vez coronado contra sus conspiradores, incluido su propio hijo Absalón, y en el pasaje que acabamos de leer, lo vemos luchando. Y hay algo que agrega aquí este pasaje, que David lo vemos cansado. Y cuando leemos los salmos de David, que son muchos, son 75, vemos que esas luchas produjeron en él una profunda vida espiritual de relación con Dios. Es decir, él canalizó la adversidad para poder crecer espiritualmente. Ahora, si somos honestos, todos luchamos. Aunque no nos guste luchar, siempre enfrentamos momentos que nos desafían, contratiempos, sobresaltos que siempre están ahí, a la vuelta de la esquina. Nuestra vida es un cúmulo de batallas con ciertas intermitencias de paz nada más. Algunas batallas más agudas que otras, pero cada día prácticamente luchamos. Siempre estamos propensos a que algo se levante contra nosotros, que haya conflicto contra nosotros. Y así como David al comienzo luchó contra Goliat, y todos recordamos ese episodio, durante su vida hubo otros gigantes también. Y en el relato que leíamos, él experimentó un peligro mayor, porque si no hubiera sido por Abisai, el comandante del ejército, ese gigante lo hubiera matado. Bueno, esto también pasa con nosotros. Todo el tiempo estamos luchando contra adversidades, problemas, conflictos de diversa índole. Hay quienes luchan con problemas físicos, problemas de salud. Otros luchan con problemas familiares. Otros con problemas emocionales. Otros con problemas económicos. Hay problemas que podemos manejar y otros son prácticamente inmanejables. Es decir, su solución está más allá de nuestras posibilidades. Y creo que este pasaje describe un problema inmanejable. Problemas que son como gigantes que aparecen repentinamente delante nuestro y uno siente que no los puede vencer mediante sus fuerzas. Yo creo que Dios permite gigantes delante nuestro para enseñarnos de nuestra necesidad de dependencia. Tenemos la necesidad de la presencia de nuestro Dios porque nuestras vidas son frágiles. Tenemos la necesidad de entender primeramente que como seres humanos somos frágiles, somos limitados, que necesitamos de Él. En Canaán había gigantes, no como esos gigantes que aparecen en la mitología, sino gigantes reales, gente con una dimensión corporal física mucho mayor que la normal y con una fuerza excepcional que podríamos marcarlo como una degeneración de la raza. Algunos creen que debido a los incestos y diversas perversiones sexuales, de vez en cuando nacía uno de estos seres y eran admirados por su estatura en un tiempo en que la guerra se hacía cuerpo a cuerpo. Eran selectos soldados. Ningún ser humano normal querría enfrentarlos. Con su sola presencia amedrentaban a sus enemigos. Eran verdaderas máquinas de combate. Entonces, un ejército que tenía gente así entre sus filas era sin duda un pueblo fuerte. Cuando los espías israelitas entraron a la tierra prometida para espiarla,
Cuando volvieron trajeron una información que definitivamente los paralizó. Dijeron: es una tierra muy fértil, da frutos enormes, pero allí hay gigantes. Nos parecíamos langostas frente a ellos. Y todo lo demás no pesó tanto como esto último. Todos fueron intimidados. Ahora pensemos por un momento. Nosotros no hemos enfrentado jamás gigantes visibles como los israelitas, pero sí los hay por todos lados. La pregunta es: ¿cómo los enfrentamos? Creo que esa es la gran pregunta. Porque en nuestro caso, no porque no sean visibles, son menos espantosos. Y la gran estrategia del gigante es que siempre aparece inesperadamente. Nunca avisa su llegada. Israel iba camino a establecerse en la tierra que Jehová le había prometido. Soñaban con ese lugar. Ellos no eran un pueblo nómade, no era un pueblo errante. Si bien anduvieron por el desierto, de corazón no era un pueblo errante. Habían nacido como nación asentada en Egipto. Y cuando leemos la historia de los israelitas en el desierto, una de las cosas que siempre añoraban era tener un lugar donde asentarse. Y Moisés les dice, y Dios también, que van a construir casas, que van a plantar una vid y una higuera. Le está diciendo que no van a ser nómades, que van a dejar la vida trashumante y se van a convertir en un pueblo establecido. Y cuando llegan finalmente y se asientan en la tierra que Dios les dio, muy pronto aparecieron los gigantes. Ellos se habían preparado para luchar contra gente normal, pero se encontraron con estos monstruos tremendos que aparecieron inesperadamente. Así como los grandes problemas de la vida nunca se presentan anunciándose, siempre lo hacen inesperadamente. De un momento a otro estamos frente a un gigante y no sabemos qué hacer. Pensemos, por ejemplo, en Saúl, el primer rey de Israel. Él había sido un general victorioso. El comienzo de su vida es brillante. Se puso delante del pueblo y derrotó a los moabitas, a los amonitas, a los reyes de Edom, a los filisteos, a los amalecitas. A todos los había derrotado. Y dice el primer libro de Samuel que donde quiera que fuera se volvía vencedor. Nosotros siempre lo recordamos en la última etapa de su vida, la etapa de la derrota, la de la decadencia. Pero la primera etapa fue brillante por sus victorias, porque hizo avanzar al pueblo, porque le dio expansión a Israel. Pero una vez más los filisteos salieron a desafiarlo, y entonces Saúl forma un ejército y va contra los filisteos. Pero estando en el campo de la batalla, aparece un gigante. Y entonces el ánimo, el espíritu de Saúl desfallece. Es decir, no se anima contra el gigante. Estaba dispuesto a capitanear el ejército, lanzarlo contra los filisteos. Pero resulta que ahora, en la fila de los filisteos, hay un gigante delante y la presencia del gigante resulta intimidante. Dos cosas podemos notar sobre estos gigantes. En primer lugar, se presentan inesperadamente, y en segundo lugar, buscan intimidar solamente con su presencia. Provocaba tal miedo este gigante que el pueblo retrocedía frente a él. Goliat únicamente desafiaba, vociferaba, pero Saúl estaba prácticamente paralizado por el miedo. Todos daban la batalla por perdida antes de librarla, porque dice el relato que los desafió por 40 días. Salía a gritar al ejército de Israel: dadme un hombre que pelee conmigo, pero nadie salió. Por supuesto, el indicado para salir y enfrentar al gigante era Saúl, porque no solamente era el rey, sino también el más alto de Israel. Sobrepasaba a todo Israel en una cabeza, dice la palabra, pero claramente se había llenado de miedo.
Hay un viejo libro que solíamos leer cuando éramos más jóvenes. Bueno, después fue llevado al cine a través de dibujitos y personajes reales. Seguramente los más antiguos lo recuerdan. Se llamaba El Peregrino o El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan. El Peregrino junto al Paraíso Perdido de John Milton, son las dos obras maestras prácticamente del puritanismo inglés. Y El Peregrino es una alegoría de la vida cristiana muy transparente. No hace falta ser muy avesado para llegar al fondo, porque la alegoría es muy clara. En un momento, su protagonista, llamado Cristiano, en su periplo, travesía hacia la tierra prometida, se enfrenta con un gigante. Y el nombre del gigante es Desesperación, y el de la esposa del gigante es Desconfianza, quienes toman a Cristiano y lo encierran en el castillo de la duda. Fíjese que la alegoría está clarita, ¿no? El nombre del gigante es Desesperación, porque cuando uno ve que hay un problema demasiado grande, por supuesto que entra a desesperarse. Empieza a flaquear la fe, y la falta de fe es la desconfianza. Entonces, toman a Cristiano y lo encierran en un castillo, que es el castillo de la duda. Y la duda es la inestabilidad permanente del ser. La duda pone al hombre en inestabilidad. El que duda no avanza. No va ni para atrás ni para adelante. Está siempre estático, pero no está tranquilo. Está inestable. Y ojo, no hay gigantes amigos como en las películas. Todos los gigantes que aparecen en la Escritura y los gigantes espirituales buscan destruirnos, y su estrategia es aparecer inesperadamente e intimidarnos con su presencia, producirnos desaliento. Y acá es donde viene la mala noticia. Nunca se termina con ellos. Toda la vida, como viene el uno, llega el otro. Aparecen al principio de la vida de David y vuelven a aparecer al final. Venció a uno al principio de su vida, pero casi lo mata a uno en el final. Lo que quiere decir que toda la vida está asignada por estos problemas mayúsculos que amedrentan, que asustan, que se presentan para probar nuestra fe. Cuando David era un jovencito, no tenía experiencia militar. Él no se había enfrentado nunca con un hombre. Él había enfrentado bestias, había enfrentado un león, había enfrentado un oso, pero nunca se había enfrentado con un hombre. Es decir, siempre había luchado contra seres irracionales, nunca contra un ser racional. Y llega allá al campo de Ela y escucha al gigante vociferando, y su espíritu sensible da un vuelco. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Pero no tuvo ningún apoyo. Fue tragicómico el preludio de su salida. Le quisieron poner una armadura que le quedaba grande y que no sabía usar, y él se resiste a esto, y sin embargo va y vence, porque él le dice al gigante: Jehová el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Esta expresión, Jehová te entregará hoy en mi mano, es una expresión de absoluta confianza. Él está confiando en Dios. Fíjense ustedes que esta frase tiene dos partes. La primera dice: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y la segunda dice: yo te venceré. Si él hubiera dicho solamente: yo te venceré, David hubiera sido un ejemplo de la nueva era. Yo te venceré porque el poder está en mí. Pero David no dice eso. David dice: Dios te ha entregado hoy en mi mano y por eso yo te venceré. Lo que quiere decir que no es solamente voluntarismo para vencer, no es solamente tener la voluntad de vencer, sino fundamentar la razón por la cual uno cree que va a tener la victoria. ¿Cuál es el fundamento de David para vencer a Goliat? Fue este: creo en Dios y sé que Dios es todopoderoso.
y sé que tiene un propósito para su pueblo, y por tanto, teniendo todo esto, yo voy a salir a luchar, y voy a salir no solamente a luchar, sino que voy a salir a vencer. Creo que cada gigante que desafía nuestra vida desata una lucha espiritual, no una guerra espiritual. Cuidado con esto. Estos son los versos de una pseudo teología moderna, y le voy a explicar por qué. La guerra ya está terminada porque Jesucristo venció en la cruz. ¿Escuchó bien? La guerra está terminada. Hay una victoria, y hay una victoria que es absoluta. Lo que nos queda a nosotros son batallas personales, pero el reino de Dios no puede ser derrotado. El reino de Dios ya tiene la victoria. La iglesia de Dios no puede ser derrotada jamás. El que puede ser derrotado soy yo como persona. Esto es distinto porque cuando se habla de guerra, parecería que el reino de Dios está en una guerra donde se enfrentan dos poderes para ver quién tiene supremacía. Pero no es así. El reino de Dios está infinitamente por sobre el reino de Satanás. De hecho, el enemigo ya fue vencido en la cruz. Y Romanos dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Quiere decir que la victoria de Dios es una victoria segura. Sin embargo, yo sí puedo ser derrotado, entonces sí tengo lucha espiritual y debo estar apercibido sobre esto. En todo caso, hay una oposición tremenda contra el pueblo de Dios, pero la victoria está asegurada en la cruz del Calvario. Por tanto, hay que tener cuidado con estas pseudo teologías. En teología la palabra es muy importante. Cada palabra tiene un valor y es muy importante usarla con propiedad. Desgraciadamente hoy se utilizan palabras sin propiedad, sin darle el valor que poseen. Por eso tenemos todas estas cosas sin sentidos, como la guerra espiritual, que ha asustado a tantos cristianos que creen que realmente pueden perder totalmente la batalla y la guerra. No, hermano. Hay una victoria que está garantizada. Lo que yo tengo que hacer es apropiarme de la victoria de Jesucristo para tener yo también la victoria en mi propia vida. Lo que hace David es apropiarse de la victoria del Dios Todopoderoso para tener victoria sobre el gigante Goliat. Él se apropia de esa victoria, sintió el desafío, se llenó de celo y entonces se apropia de esa victoria. Ahora yo veo en el pasaje que hemos leído aquí en 2 Samuel 21, una serie de advertencias para nuestra propia vida, cosas sobre las cuales debemos tener cuidado. La primera cosa que veo es que un cristiano debe tener cuidado con el cansancio. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra contra Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. David se cansó. Hay otro caso emblemático de cansancio en la Escritura. Seguramente recuerdan al profeta Elías, que tuvo que vivir una situación muy conflictiva y tuvo que luchar contra la adversidad. Jezabel y Acab fueron los gigantes que le cortaban el paso permanentemente. Luchó contra ellos, los enfrentó y aguantó los embates de la sequía por 3 años. Los desafió en el monte Carmelo. Subió al monte y allí desafió a 450 profetas de Baal, él solo. Allí se convirtió en el campeón de Dios cuando hizo que descendiera fuego del cielo y quemara el altar. Ahora piensen en esto. 3 años de sequía, de saltar de un lado para otro para poder sobrevivir. Después de una lucha tremenda en el Carmelo, dándole medio día a los profetas de Baal para que estuvieran gritando frente al altar. Después el gran esfuerzo de enfrentarse a todos ellos, prenderlos, bajarlos al arroyo de Sisón y allí degollarlos. Es algo tremendo, es algo épico. Después de orar inclinados por días para que llegue la lluvia, luego correr delante del carro de Acab hasta llegar a la ciudad. Y uno cuenta esto y de solo contarlo se cansa. Y claro que Elías se cansa. Y cuando llega cansado, Jezabel le pone precio a su cabeza y entonces empieza a desfallecer.
Está vencido por el cansancio y casi pierde la batalla porque se cansa. Saben, estimados, he meditado mucho sobre esto, porque a veces uno también se exige más de lo que puede dar. Y yo veo que Elías no supo regular la fuerza que tenía y se excedió. No quiero acusarlo de ningún modo. Fue un gran hombre de Dios y me merece un tremendo respeto, pero tal vez él no midió esto. Veo a Elías y pienso que tal vez él no necesitaba correr delante del carro de Acab. Tal vez era lo único que no necesitaba hacer. Pero es interesante que cuando Dios lo ve cansado, lo alimenta en el camino y hace que se aleje hasta Oreb para restaurarle las fuerzas. Y cuando le restaura las fuerzas le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo tan lejos del lugar de trabajo? Tienes que volver. Hay que tener cuidado con el cansancio, hermano. Pablo también habló del cansancio cuando dijo: no nos cansemos pues de hacer el bien. Quiere decir que aún hacer el bien puede cansarnos. Y es interesante que no solamente hay lucha al principio, sino también hay lucha al final. No solamente uno lucha cuando es joven, sino también cuando llega a la última etapa de su vida. Cuando yo era un jovencito, 18, 19 años, y tenía mis crisis y mis luchas, pensaba, bueno, cuando tenga 40 o 50, todo esto estará superado. Y hoy que estoy en esa edad, puedo decir con toda certidumbre que la lucha sigue. Y miro los 60 o 70 años y Dios sabe nada más si llegaré. Pero de una cosa ya estoy convencido, que si llego a esa edad seguiré luchando, porque esta lucha no termina nunca, es permanente, es constante. Por eso Pablo dice: no nos cansemos de luchar, no nos cansemos frente al enemigo, no nos cansemos. Por lo tanto, regulemos nuestra fuerza para poder seguir la batalla hasta el final, no sea que se cansen nuestras manos y caigan antes de tiempo. Y lo segundo que veo en este pasaje es que para tener victoria hay que estimar la comunión fraterna. Dice el verso 17: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Esto significa que había comunión fraterna. Después que Abisai dio muerte al gigante que amenazaba terminar con David, vinieron algunos de sus hombres y le dijeron: David, esto ya no es para ti, esto lo tenemos que hacer nosotros. La intención no es desplazarte, sino cuidarte, porque tú eres la lámpara de Israel y a la lámpara de Israel hay que cuidarla. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es un conjunto de hombres y de mujeres que se complementan y se ayudan los unos a los otros para que nadie se desanime. Como hermanos en Cristo tenemos que cuidarnos. David hubiera sucumbido si Abisai no hubiera tomado la posta y lo hubiera librado del ataque. La complementación en el cuerpo de Cristo es fundamental. Debemos practicar la convivencia, la comunión y ayudarnos unos a otros para estar firmes en las luchas grandes de la vida, que ningún cristiano sienta que está solo luchando, sino que ahí está el hermano para ayudarlo, para darle una mano, para sostenerle en ese momento. Busquemos la comunión fraterna, porque la comunión fraterna ayuda. Cuando Moisés vio que Amalek le daba batalla al pueblo, se dio cuenta de que la batalla dependía de su fe. Mandó a Josué que encabezara el ejército y fuera a la lucha. Y él subió al monte para orar, porque sabía que lo que hacía prevalecer a Josué era la oración delante de Dios y no la lucha, la fuerza de la lucha, sino la parte espiritual. Se reservó la parte espiritual, se puso en oración delante de Dios para apoyar al hombre joven que estaba luchando. Pero se dio cuenta también que aún en el monte de la oración podía desfallecer. Y entonces llevó a Aarón y a Hur, y dice que cuando las manos de Moisés se caían, ellos se la levantaban. Ahora no es que Dios contesta la oración solo cuando tenemos las manos levantadas, claro que no, pero lo que vemos aquí es una lección espiritual. Dios le estaba diciendo a Moisés que él solo no podía mantener eso,
que necesitaba gente que estuviera a su lado, que lo ayudara a sostenerse, y que esa gente ahí estaba para ayudarlo, para levantarle los brazos. Estaba en el comienzo de algo que iba a durar 40 años y él iba a necesitar la ayuda, la fuerza de los demás. No sé usted, pero yo veo una gran lección para la iglesia por medio de esta palabra. Tenemos que estimar la ayuda de nuestros hermanos en la lucha, buscar y pedir el apoyo en oración cuando tenemos un problema, pedir que alguien esté junto a nosotros, pedir ayuda, entender que la iglesia es un cuerpo y que como cuerpo la fuerza tiene también que unirse para salir adelante. Y por supuesto tenemos que proteger y ayudar a aquellos que están en el frente de batalla y pueden estar cansándose. Quizás no es bueno que uno como pastor lo tenga que decir, pero eventualmente la carga se pone muy pesada. Muchas veces, aunque uno no lo dice, quisiera estar aparte de todo esto. Entonces, qué reconfortante es tener esos compañeros de lucha que apoyan, que bendicen, que oran por uno. Aquellos líderes que dicen esta tarea la vamos a asumir nosotros porque consideramos que el pastor necesita descansar o necesita reponer fuerzas. Es reconfortante saber que el pueblo está con uno ayudando, bendiciendo y protegiendo. Creo que como iglesia del Señor debemos aprender a proteger las lámparas encendidas y que Dios hable a su pueblo en esta hora. Abisai se puso en el medio y salvó a David y dijo: no, tú eres la lámpara de Israel y estamos aquí para protegerte. Y creo, y perdónenme si consideran que no es correcto que uno como pastor diga esto, que es una de las cosas que tenemos que hacer todo el tiempo. Tenemos que buscar la comunión fraterna, tenemos que protegernos unos a otros en medio de estas batallas, porque los gigantes son muy grandes. Y por otro lado hay que buscar diariamente la victoria. Dice el verso 18, otra segunda guerra hubo. Verso 19, hubo otra guerra. Verso 20, después hubo otra guerra. Y acá se mencionan en unos cuantos versículos 4 guerras, 4 batallas, una tras la otra, y en todas las guerras había gigantes. Quiere decir que hay una lucha constante y debemos procurar entre todos la victoria. Y termino con esto. Como cristianos, tenemos fuertes promesas, grandes promesas de parte de Dios. Cuando leemos la Biblia, vemos que está llena de promesas. Por tanto, quienes creemos en Dios y le seguimos, tenemos promesas fieles de las cuales tomarnos. Por otro lado, la tierra es un lugar de luchas. Y cada uno de nosotros tiene sus luchas. Cada uno de nosotros tiene sus problemas y tenemos que aprender como cuerpo, todos juntos, a ayudarnos, tomados siempre de la promesa del Señor para poder obtener la victoria. Termino con el versículo, con un versículo del profeta Isaías, un pasaje allí en Isaías 35, versos 3 y 4, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Cuando nosotros fortalecemos las manos, cuando afirmamos las rodillas, cuando le damos aliento al que tenemos al lado, Dios está con nosotros y Él viene y nos salva. Y damos gracias a Dios que no hay gigante grande para Jesucristo. Y por eso pasa el tiempo y podemos seguir en pie hasta la victoria final, hasta que Jesucristo venga a buscarnos. Y recuerde, con Cristo Jesús por delante, nuestra victoria está garantizada.